Y ahora se está empezando a grabar la sesión de esta segunda sesión sincrónica que tenemos de análisis económico del derecho. Y bueno, ¿cómo estuvo su semana? ¿Pudieron leer el artículo que les había dejado? Sí, profe, sí lo leí. Sí, profe. ¿Ya? Sí, y bueno, ¿y qué comentarios tienen al respecto? ¿Los dejó un poquito más iluminados con respecto a qué estamos trabajando aquí? ¿Qué dudas tienen? Sí, a mí en particular también me aclaró más cómo se materializa en la práctica también el análisis económico del derecho. Sí, porque pone bastante ejemplo, entonces de hecho. igual era... Sí, con los ejemplos fue bastante claro el libro. Cuando habla algo de la empresa petrolera, y incluso algo interesante que también hacía este libro, que es una introducción al derecho, o esta relación entre el derecho y la economía, que nos lleva al análisis económico del derecho, que nos dice algo que creo que no les mencioné en la clase anterior, que también es muy importante y que se refiere a que también el análisis económico del derecho se ocupa de la distribución de los recursos. No sé si sí, eso le iba a decir, profe, que era interesante, porque igual noté que era un contraste entre dos, por así decirlo, formas de analizar más que nada la economía en los países, porque correspondiente igual a dos sistemas principales que se contraponen en algunos aspectos. En varios aspectos centrales, ¿no? En varios aspectos, pero porque hablaba de los que abogaban por la redistribución y que se enfocaban en, por ejemplo, las minorías, y que por otro lado había otros, por así decirlo, economistas que se enfocaban netamente en la eficiencia económica, dejando un poco de lado la distribución y todo eso. Y este derecho de los excluidos como de este estándar general, o de lo que entendemos como hegemónico, que es como la discusión que se está dando. Ustedes ven, como este texto es un texto clásico, ¿no? de análisis económico del derecho, de economía y derecho, pero es interesante para que ustedes vean cómo algunos de los problemas que se plantean acá, porque cómo desarrolla esta conexión entre estos principios de la microeconomía, cómo esto se conecta con la creación del derecho, o de modelos económicos, o configuración de normas, o cuando habla de proyección de ciertas actitudes, o cuando habla incluso de cómo la aplicación de determinadas sanciones tiene determinados, se espera que tenga determinados efectos, ¿no? Cuando habla de la eficiencia de una norma. Y cómo eso se aplica a la situación que nosotros nos encontramos actualmente con una constitución absolutamente como de carácter neoliberal y que probablemente sigue muchos de los principios que figuran en este libro, desde el punto de vista de la eficiencia de la norma y la discusión que se está dando ahora, y que es fundamentado en la nueva constitución con respecto al derecho de los excluidos, ¿no? La voz de los que no están incluidos en este discurso uniforme que pareciera tener la constitución del 80, pareciera consagrar, ¿no? Por eso es que es tan interesante que leyeran como este texto y pudieran ver de qué trataba el análisis económico del derecho, o por qué era relevante, y lo pudieran conocer a través de algunos ejemplos, a pesar que para la hora del día, la segunda hora, les traía algunos videos que busqué en YouTube para que pudiéramos ver ejemplos concretos de cómo se daba esta conexión entre el derecho y la economía. Entonces, ¿les quedó un poquito más claro cómo se conectan estos principios de la economía con el derecho? ¿Les parece una conexión razonable dentro de lo que pudieron leer en este texto? Sí, a mí me parece una conexión razonable, porque, bueno, como decían ahí, se da esa impresión de que quizá el derecho y la economía están más alejados, porque uno se orienta más por las matemáticas un poco, otro por lo social, pero al fin y al cabo igual incide, pues como decía el libro o el capítulo, que es necesaria la economía para derogar o modificar o revisar leyes, etc. Y sobre todo entendiendo la realidad que nos encontramos ante bienes escasos, ¿no? Y como hablaba con respecto a esta idea de los economistas que solo piensan como en la eficiencia de la norma, en lo eficiente del modelo, incluso se ponen en el lugar de las y los abogados, porque indica, bueno, nosotros como abogados y como abogadas vamos a trabajar, no sé, se ponen en el lugar que trabajamos para una empresa, donde nos va a interesar como el abaratar los costos. Y cómo abaratar los costos, nosotros tenemos que pensar en el costo social, ¿no? Que también estaba incorporado dentro de las primeras nociones de quienes estos economistas, de estos juristas que generaron la idea del análisis económico del derecho, que incluso habla que recibieron unos premios Nobel, precisamente por estas ideas de creación de normas, para que ustedes vean cómo estos principios que ustedes leyeron en este texto, como lo que estudiamos algunos en la clase anterior,
se han ido aplicando en la creación de normas y sobre todo en un modelo como el que tenemos nosotros de normativa nacional chilena, con esta idea del principio de la eficiencia, la aplicación de determinadas sanciones, porque no sé si lo vieron en este texto en particular, ¿por qué es importante proteger la propiedad en un sistema que se configura en esta idea del análisis económico del derecho? Y que es algo que vamos a estudiar, pero les pregunto. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos bien garantizada la propiedad? Porque el sistema propende a la protección de la propiedad, ¿será? Claro, y porque la garantía tiene que ver con lo que conversamos en la clase anterior. La garantía de la propiedad privada es una de las bases del sistema que nosotros estamos analizando en el análisis económico del derecho y de donde nosotros generamos estos modelos predictivos de conductas de las personas. Entonces nosotros lo primero que tenemos que garantizar es la propiedad privada. Lo que yo les conversaba en la clase anterior de la tragedia de los comunes, toda esta discusión o esta visión crítica desde el análisis económico del derecho cuando nosotros no tenemos garantizada la propiedad. Esto puede tener una serie de críticas si nosotros lo pensamos en un modelo de justicia intercultural, todo lo que estamos analizando nosotros ahora en una nueva constitución para Chile o incluso en el mundo, ¿no? Pero en un principio, y dentro de la clase anterior creo que lo conversamos, yo les preguntaba esta idea de qué protejo más yo, aquello que yo tengo bajo mi propio título como propio o aquello que tengo como común. Y creo que estuvimos conversando y llegamos a la conclusión que había un problema más bien de trasfondo educativo sobre el valor de los bienes comunes. Porque yo les mencionaba aquí desde el punto de vista, por ejemplo, de los pueblos indígenas, es perfectamente posible la propiedad común, la propiedad comunitaria, y que en un sistema como el nuestro, que consagra estos principios del análisis económico del derecho y donde la consagración de la propiedad privada es una de las primeras bases de nuestro sistema jurídico, es que nosotros nos cuesta entender este otro tipo de propiedades. Entonces, entre comillas, creo que les quedó claro también otra de las críticas que podrían encontrar dentro de este texto, es que se indica que esta línea que aplica estos principios de la microeconomía al derecho, a la creación de normas, a la creación de modelos predictivos, también se genera en puras escuelas de élite norteamericanas, probablemente lo leyeron por ahí, y esta relación entre economistas y abogados se dio precisamente en estas escuelas de élite donde se buscó configurar como una nueva forma de ver el derecho con aplicación de estos principios de la eficiencia. ¿Dónde se rescata, podemos rescatar el análisis económico del derecho? En esta última línea que estábamos conversando al principio de la clase, sobre la idea de que también dentro de todos estos principios de eficiencia que nosotros conversamos en la creación de la norma, también tenemos esta idea de la redistribución de los ingresos en un sistema con este problema original económico, donde tenemos bienes que son insuficientes para cubrir la infinidad de necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Y que desde el punto de vista de la economía, que ustedes tienen que haber visto dentro de sus primeras clases de derecho cuando tenían economía, las necesidades son infinitas y nunca se cumplen, porque nosotros cuando cumplimos alguna necesidad que teníamos en un tiempo determinado, nuevas necesidades surgen, ¿no? Entonces está ese problema inicial económico de que tenemos bienes insuficientes para cubrir necesidades infinitas. En esa línea también tenemos otro problema que también se refleja en nuestra situación actual, que es de la redistribución de esos bienes y de esos costos. Porque como vamos a ver, y de hecho probablemente les mencioné y lo vamos a revisar en esta clase, sobre el óptimo de Pareto, puede ocurrir que nosotros tengamos distribuciones iniciales donde haya personas o grupos que sean más beneficiados que otros y cómo nosotros compensamos o redistribuimos ciertas ganancias o beneficios a fin de que no se provoque lo que yo les mencionaba en clases anteriores, que era el quiebre de sistema, ¿no? Cuando yo les hablaba de la compensación de los ganadores y perdedores como modelo común, ¿no? Que les mencionaba hace un rato. Y en este libro se indica que dentro de los intereses de los economistas y de los abogados que trabajan desde el análisis económico del derecho, una especie o alguna propuesta para tratar de generar una redistribución de la riqueza, una redistribución de estos bienes que son escasos, cuando están mal ubicados o están quizá generados o ubicados sin un criterio de equidad o justicia, es generar mayores impuestos, que es una de las discusiones más difíciles que se da tanto en un texto como esto de introducción al derecho y su relación con la economía, como en un modelo como el nuestro, donde ustedes probablemente han visto que cada vez que se habla de aumentar los impuestos existe una discusión muy importante o trata de que ese costo del impuesto se redistribuya entre toda la población nacional, y si nosotros lo vemos desde un punto de vista de la distribución de la riqueza, no es justo
que el impuesto que nosotros tratemos de redistribuir la riqueza, se genere o se cobre a todas las chilenas o chilenos. Por ejemplo, ustedes tuvieron tributario. Dentro de los dineros que reciben nuestras arcas nacionales, el impuesto. ¿Cuál es el impuesto que más dinero entrega a la renta fiscal? ¿Será el IVA? El IVA, ¿verdad? ¿Y cuál es el defecto del IVA? Que es estandarizado, o sea, no se hace ningún tipo de distinción. Todo lo tienen que pagar por igual, independiente de su situación económica. Claro, y algunos comentan que eso sería como justo en el aspecto que todas tenemos que pagar por igual ese impuesto. Bueno, desde el punto de vista incluso del análisis económico del derecho, si nosotros vemos como concepto de redistribución de la riqueza, si nosotros cobramos a todas las personas el IVA por igual, sin hacer distinción sobre cuál es el porcentaje de riqueza que yo manejo a nivel nacional, entonces no estoy generando un impuesto que por lo menos genere un sistema más equitativo, un sistema más igualitario, un sistema donde yo genere una verdadera redistribución de la riqueza. Porque es un impuesto igualitario para todas las personas, independiente que yo tenga 1, 100, 200, 300, porque va este impuesto del IVA, ustedes lo saben de todas maneras, este impuesto al valor agregado es el impuesto que se realiza a todo tipo de compras que nosotros realizamos en el día a día, ¿no? Y eso se aplica a todas las y los chilenos, y ese es el impuesto que más dinero genera para el Estado chileno. Pues ahí es donde está la discusión sobre, y se ha dado mucho la discusión en este último tiempo con respecto al impuesto a la riqueza, ¿no? Porque nosotros tenemos también dentro de nuestros capitales nacionales, no estoy hablando de los capitales internacionales que llegan a Chile, grandes capitales de dinero de chilenos y chilenas que se encuentran incluso entre las listas de los más millonarios a nivel mundial. Entonces, ahí está la discusión. ¿Debiéramos tener un impuesto especial para los ricos? ¿No debiéramos tenerlo? Si lo tenemos, ¿qué hacemos con ese dinero que va a entrar a rentas fiscales? Por ejemplo, como un modelo como el francés, que tiene otro sistema de impuestos donde los más ricos pagan más caro por ser más ricos. No sé si lo han escuchado, lo conocen o lo han visto, ¿no? Entonces, esta discusión de los impuestos o del cambio de impuestos o la redistribución de la riqueza tiene un trasfondo que, si bien es muy rechazado, tanto en la realidad nacional como en la realidad internacional en general, nadie quiere pagar más impuestos, se da por esto que yo les digo hacia el final. Si nosotros seguimos manteniendo la dicotomía de ganadores y perdedores constantes, donde los perdedores siempre son los mismos, se generan quiebres de sistema, conflictos en el sistema que también los modelos predictivos del análisis económico del derecho en algún momento también indicaron. Y también por eso se analizan o van revisando cómo redistribuir o ocuparse de lo que también Coase veía como era este costo social, ¿no? O el beneficio social que pudiera tener una determinada decisión que toma el Estado, una determinada decisión que toma un particular. Es decir, incluso desde el punto de vista del análisis económico del derecho, a nosotros no solo nos interesa el bienestar o el interés del privado, sino cómo el consagrar este interés del privado, el consagrar la propiedad privada, tiene un beneficio también social. Eso es la idea. ¿Y por qué buscamos este beneficio social? Porque cuando nosotros buscamos el beneficio privado y social, logramos tener estabilidad social a largo tiempo. Cuando nosotros no garantizamos esta última punto, entonces nos encontramos en situaciones de quiebre social, que se encuentra probablemente, yo considero, Chile y otros estados actualmente que tenían un modelo más bien duro de aplicación de todos estos principios que nosotros estamos revisando con respecto al análisis económico del derecho, solo entendiendo la eficiencia de la normativa y no incluyendo este concepto que a mí me parece importante de redistribución de la riqueza en un sistema como el nuestro, en un modelo extractivo, todas las críticas que nosotros hacemos. ¿Alguna otra cosa que les haya llamado la atención con respecto a este texto que yo les destiné para leer para esta semana? Por ejemplo, la última pregunta que hace, ¿por qué deben estudiar economía los abogados? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque decía que a los abogados les hacía falta este ámbito un poco más cuantitativo para analizar el derecho, y por otro lado a los economistas les hacía falta esta, por así decirlo, nivel de persuasión, incluso de habilidades como lingüísticas que decía que le faltaban a los economistas. O sea, que podemos trabajar coordinadamente y que tiene buenos resultados por lo menos para ambas. Claro.
estudios, porque no sé si pudiéramos hablar de ciencias del derecho o ciencias económicas, esto también es una discusión que podríamos dar. Ya, eso es lo que revisamos o lo que tendrían que haber revisado en este texto, que yo creo que quizá todos revisaron, pero si no, para que lo revisen y lo vean según los comentarios que hicimos hoy día. Y también nosotros estábamos revisando una serie de cosas la semana pasada. ¿Recuerdan en qué quedamos? Yo recuerdo que vimos a Calabresi, no sé si alcanzamos a ver a Dempsey. Sí, profe, hasta ahí vimos hasta Calabresi y hablamos un poco sobre estos principios que no se reflejaban en nuestra Constitución. ¿Cuáles principios que no se reflejaban en la Constitución? Los del análisis económico del derecho. ¿A cómo no se reflejan en la Constitución que nosotros tenemos ahora? Bueno, la consagración de la propiedad, sí, la consagración de la propiedad y el garantizar la libertad económica de la forma en que lo tenemos garantizado en nuestra Constitución, sí es un claro indicio y se está siguiendo este modelo del análisis económico del derecho. Donde quizá no se sigue el análisis económico del derecho, lo que estábamos conversando hoy día con respecto a la redistribución de la riqueza y el preocuparse de este bienestar social, es decir, la garantía de la propiedad privada, pero como consecuencia de este costo social, de este beneficio social que tiene garantizada esta propiedad privada. Si me preocupa la propiedad de los privados, siempre y cuando el objetivo de garantizar esta propiedad privada también tenga que ver con un bienestar común, un bienestar social. ¿A fin de qué? De evitar conflictos sociales en los futuros. Eso sería como una forma, pero nuestra Constitución de esa forma sí incluye estos conceptos de análisis económico del derecho. Quizás excluye otros conceptos que nosotros estábamos revisando la semana pasada. Ya, y vimos a Pareto, ¿no? ¿Revisamos Pareto? Sí, hablamos harto de Pareto. Hablamos de Pareto, les di el ejemplo de Pareto. Disculpen, déjenme sacar esto de aquí. ¿Hablamos sobre el ejemplo de Pareto? Sí, creo que sí. Tengo la duda si les di el ejemplo, les dije les hablé de todos esos ejemplos sobre los equilibrios, ¿les dije eso? Porque me entró la duda, me quedé dudosa sobre eso. Sí que hablamos del análisis costo-beneficio, porque lo conversamos con respecto a la aplicación de la carrera. Hablamos de Calabresi, hablamos de Pareto y eficiencia de Pareto. Yo creo que no. Me parece que no. No, yo recuerdo que no hemos visto toda eficiencia de Pareto. Ya. Entonces, para ir viendo algunas cosas, y de hecho les traje algunos ejemplos para que pudiéramos entender esta idea en general de Pareto. ¿Qué fue lo que vimos sobre Pareto? ¿Perdón, profe? ¿Qué vimos sobre el óptimo de Pareto? Vimos en qué consistía el óptimo en sí. ¿Ya? A ver. Se los pregunto porque me pasa que en análisis económico del derecho se me confunde con libre competencia porque ocupo muchos términos similares, por eso no me acuerdo si hablé de Pareto con ustedes o no. Sí, me acuerdo que vimos el óptimo de Pareto. Ya, pero yo creo que no les di el ejemplo del óptimo de Pareto. O sea, hay muchos ejemplos, pero les voy a dar un ejemplo ahora. Si ya se los di, me lo dicen, ¿no? Cuando hablamos de Pareto, nosotros, el óptimo de Pareto es una de las instituciones más esenciales del análisis económico del derecho. ¿Por qué? Porque me ayuda a preocuparme de este problema inicial de la economía, del que nosotros iniciamos, que yo les contaba, sobre que se estima que un principal problema económico es que nosotros tenemos bienes escasos para solventar una infinidad de necesidades que nunca terminan, ¿no? Que ese sería como el problema económico inicial. El óptimo de Pareto se ocupa de esta idea sobre los bienes escasos y que las necesidades son infinitas, donde se pregunta cómo realizar o cómo nosotros podríamos entender que una distribución de los bienes iniciales sea una distribución óptima de Pareto. Y sobre esta idea, Pareto en un principio me dice que nosotros entendemos que hay una distribución óptima de Pareto
cuando, dada una distribución inicial, yo no perjudico a ninguna de las personas que se encuentran presentes con otra distribución que yo pueda hacer. En esta idea de la distribución de Pareto o de óptimo de Pareto, es posible entonces que yo, en una distribución inicial, dejara a, no sé, a Priscila con la mayoría de los bienes existentes en el universo y al resto los dejara sin bienes o con muy poquitos bienes. Esta discusión sobre qué significa lo óptimo es el punto inicial o donde más se discute en el análisis económico del derecho, donde, ¿por qué? Nosotros podríamos permitir que uno de los agentes, en este caso Priscila, sea beneficiada con todos los bienes existentes y todo el resto de nosotros no tenga bienes. Eso sería óptimo de Pareto. ¿Por qué? Porque si yo le pido a Priscila en esta distribución inicial, donde yo le entregué los 100 bienes, digamos, el mundo universo, son solo 100 bienes, los 100 bienes yo se los entrego a Priscila y a ninguno de nosotros nos llega otro bien. Si yo le pido a Priscila que nos entregue uno a cada uno, entonces estoy afectando el óptimo de Pareto. ¿Por qué? Porque la estoy perjudicando para entregarnos uno a cada uno. ¿Qué les parece esa idea de la distribución de Pareto, del óptimo de Pareto? Porque eso sería óptimo, esa distribución que yo les digo. Suena como demasiado idónea, profe. Como muy difícil de llevarla a la práctica. Y es injusta, es sumamente injusta, porque puede ocurrir, o sea, el problema principal que puede tener esta idea del óptimo de Pareto es que no se ocupa de la equidad, sino que solo se ocupa de que haya una distribución inicial. ¿Por qué solo se ocupa de distribución inicial? Porque se dice, bueno, probablemente, en el ejemplo que le estoy dando yo, quizá Priscila es la gente más eficiente para la obtención de esos recursos. Entonces ahí está la discusión sobre cómo nosotros aplicamos esta idea del óptimo de Pareto en la generación de normas, cómo aplicamos el óptimo de Pareto en la forma en que nosotros operamos en el día a día. Otra situación que se puede dar en el óptimo de Pareto, y este es el ejemplo claro o el ejemplo que siempre se da, y es un ejemplo clásico en economía del óptimo de Pareto. Se lo voy a leer tal cual. Dice, pensemos que en el universo total de bienes, es decir, que en el mundo los únicos bienes existentes son 10 labiales y 10 corbatas. Es un ejemplo un poquito sexista, pero es el ejemplo que encontré un poquito más claro que pudieran encontrar, ¿no? Pensemos que en el mundo, para nosotros poder entender esta idea del óptimo de Pareto, existen 10 hombres y 10 mujeres. Pensemos que estos bienes que yo les estoy indicando se encuentran en una caja y nosotros los distribuimos sin que ninguno de nosotros pueda optar por aquel bien que nosotros verdaderamente queremos. Una distribución óptima según Pareto sería que yo distribuya todos los bienes existentes, independientes de la forma en que yo los distribuya. Una opción es que yo le entregue una cosa a cada persona indistintamente sin yo preguntarme cuáles son las necesidades de cada persona en este universo que nosotros estamos conversando. ¿Qué podría pasar en este ejemplo? Podría ocurrir que, dada una distribución inicial, todos nos quedemos con un bien en particular, pero que ese bien que nosotros recibimos quizá no es un bien que cubra nuestras necesidades. En ese caso, pensemos en el ejemplo que estoy dando ahora, yo soy una de esas 20 personas y que yo reciba una corbata y que por alguna razón para mí una corbata no sea un bien que cubra mis necesidades o satisfaga mis necesidades. ¿Ustedes creen que existe alguna manera de mejorar o de llegar a una situación más óptima en ese ejemplo que estoy dando yo? En que yo estoy distribuyendo corbatines o corbatas y labiales. Las personas tendrían que empezar a intercambiar las cosas, ¿no? Los bienes. En un principio, sí, yo podría mejorar el óptimo de Pareto en este ejemplo sin desmejorar a los otros, porque ese es el punto principal para nosotros mantenernos en la situación óptima, en que nosotros hagamos transacciones y pensemos que no está incluida en esta negociación que estamos conversando la existencia del dinero, sino que solamente tenemos estos 10 labiales, estos 10 corbatas, ¿no? Entonces, quizá en un principio lo que nosotros debiéramos hacer es hacer una permuta, un cambio, un trueque entre los diversos agentes que se encuentran ahí y que nuevamente se mantenga esta idea donde yo tengo un bien y usted en particular, Juan, tiene otro bien. Quizá usted tiene un labial y decidimos hacer el cambio, entonces yo le entrego la corbata y usted me entrega el bien. Ambos seguimos estando satisfechos en esta, seguimos teniendo un bien en esta distribución inicial, seguiría siendo óptimo de Pareto, y a la vez ambos estamos cubriendo, satisfaciendo nuestras necesidades. ¿Se entiende esa idea del óptimo de Pareto? Sí, profe. Ya, entonces, dentro de esta idea, de esta noción del óptimo de Pareto, que nuevamente es la base sobre la que construimos todo este sistema del análisis económico del derecho, todo este sistema de creación de normas, nosotros empezamos en esta base donde tenemos una distribución inicial, donde a nosotros lo que nos interesa es que todas las personas reciban
se genere una distribución inicial. Yo distribuya todos los bienes existentes. En esta distribución de los bienes iniciales, a mí no me preocupa que esta distribución sea equitativa, sino que todos los bienes sean distribuidos, para que les quede súper claro y que podría ocurrir, y lo empecé, de hecho, el ejemplo, contándoles que podría ser que en esta distribución inicial yo decidiera entregarle a cualquiera de ustedes todos los bienes y eso sería una distribución que sería óptimo de Pareto. ¿Cuándo deja de ser óptimo? Cuando yo le quito un bien a uno de ustedes para dárselo a otro. ¿Se entiende? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una distribución inicial como la que yo daba de las corbatas y de los labiales, que yo obligara a Gabriela que me entregara la corbata que ella tiene y se la entregué a Branco, pero a Branco no le exijo que me entregue, no sé, pensemos que usted tenía un labial a Gabriela. Entonces a usted le entregó 2 y ella la dejó en 0. ¿Se entiende ahí cómo desmejora? Sí, sí, profe. Ya, y lo mismo ocurriría si yo decido, por alguna razón y entendiendo que yo tuviera esa autoridad, quitarle todos los bienes a ustedes y quedármelos yo. Eso también desmejora la situación. Ahora, si se produce una distribución inicial, donde, como la que yo les decía en un principio, donde yo entrego todos los bienes a Priscila, eso también es un óptimo de Pareto. Si yo obligara a Priscila que le entregara un bien a cada uno de ustedes, y entendiendo que la estoy desmejorando de su situación inicial, entonces ya no estaríamos ante un óptimo de Pareto. Ya, profe. Sí se entiende. Entonces ahí les queda más o menos claro de qué se trata esta idea del óptimo de Pareto, cómo nosotros lo entendemos y cómo esto podría llevarse o entenderse en la creación de la normativa o por qué alguien se pregunta esto, ¿no? Y esto tiene que ver con la distribución de los bienes escasos, que es el problema económico inicial, y cómo nosotros incluso dentro del sistema entendemos, porque no nos estamos preguntando desde un tema de justicia o equidad de la repartición, sino que todos los bienes sean repartidos y debidamente utilizados, porque otra cosa importante con respecto a la economía o la aplicación de estos principios económicos en la creación de normas y en la generación de sistemas económicos es que nosotros no quedemos con bienes que queden infrautilizados o que nadie ocupe. Y en eso tiene que ver con algo que también vamos a revisar en este semestre y que hemos conversado ya desde la clase anterior, la importancia de garantizar la propiedad en un sistema jurídico, porque cuando yo garantizo la propiedad privada, entonces garantizo que debido a este título de propiedad que yo tengo, yo garantizo que los recursos sean utilizados, por lo menos sean bien utilizados, y se espera que el agente que está haciendo esta utilización, y debido a este título de dominio garantizado por el sistema jurídico, va a tener el mejor resultado, un resultado eficiente. Eso es lo que me propone esta teoría económica y eso es lo que me propone el análisis económico del derecho desde el punto de vista de estos modelos predictivos de ciertas conductas. Ahí nosotros podemos ver cómo esto realmente ocurre en la realidad o si esto tiene algunos defectos, pero en un principio estamos revisando las bases de este análisis económico del derecho. En esta idea, ustedes ya entendieron, por supuesto que es algo que ustedes entienden, se podrían preguntar, ¿no? Pero la economía me dice este principio básico de que nosotros tenemos bienes escasos que deben ser repartidos con necesidades infinitas. Existen incluso posturas dentro de la economía actual o de los modelos predictivos actuales que me dicen que en realidad nosotros no tenemos bienes finitos y que las necesidades podrían alcanzarse a cubrir, ¿no? Si esa fuera la realidad, si nosotros no tuviéramos bienes escasos para infinidad de necesidades, entonces probablemente no tendríamos este problema de costo, y si para todos nos alcanzara el uso de todas las cosas que nosotros tenemos en la realidad, quizá todo sería gratis, ¿no? Pero en la realidad, o por lo menos de la forma en que nosotros hemos articulado nuestros sistemas jurídicos y cómo hemos articulado nuestros sistemas económicos, en la realidad nosotros funcionamos desde el punto de vista de la escasez de los bienes y recursos. Ahí nosotros nos podríamos preguntar también con respecto a la distribución nuevamente. Si nosotros estamos distribuyendo mal los recursos, que es algo que no se pregunta por lo menos en un principio del análisis económico del derecho, entonces ahí también se da que no nos alcance para todos y que no pueda haber muchas cosas gratis. Y otra de las finalidades que nosotros veíamos desde el análisis económico del derecho, y que era algo que quizás ustedes leyeron en el texto que estábamos viendo y que es algo que vamos a ver durante el semestre, y que nosotros conversamos también, y de hecho el texto da un ejemplo con respecto a sanciones de carácter penal. Lo que nosotros buscamos lo que buscamos con el análisis económico del derecho es predecir determinadas conductas. Es decir, nosotros pensamos o aplicamos estos modelos microeconómicos para determinar o
predecir alguna conducta que se pueda producir por la generación de una determinada norma. En la clase anterior nosotros veíamos el ejemplo de la creación de normativa de regulación del tabaco, del consumo del tabaco en Chile. También veíamos el ejemplo de la regulación del consumo del alcohol en Chile y cómo esto ha funcionado o no ha funcionado, y también conversamos sobre lo efectivo que verdaderamente había sido la ley sobre el acoso callejero. Disculpe. ¿Recuerdan lo que conversamos sobre esto? Lo comenzamos en la clase anterior. Me acuerdo que hablábamos que respecto del acoso, como que legalmente no era muy... Ahí está hablando. Sí, dale, Priscila. Después no sé quién más habló. Que no era como muy efectivo como de forma legal o al aplicarlo, pero sí socialmente hubo como un cambio, como que ya no había tanto acoso, la gente como que lo pensaba mejor en cierto aspecto, como que socialmente hubo un cambio. O sea, hubo como una externalidad que no lo habíamos previsto, de que quizás no logramos el objetivo, pero se logró algún objetivo, por lo menos existe algún nivel de autocontrol con respecto al acoso callejero. ¿Alguien más quiso hablar? No sé quién era, porque no alcancé a ver quién había hablado. Mientras hablaba. Yo, profe, pero era lo mismo que decía Priscila. Lo mismo ya. Sí, eso fue con respecto a la ley de acoso callejero. Y cuando conversábamos de el ejemplo de la nueva normativa que regula el consumo del tabaco en Chile, o del alcohol, porque finalmente ocurre una cosa muy similar. Ahí dijimos que el consumo de alcohol me parece que no había, creo que no había bajado. La única diferencia ahora es que por salvarse o no estar incumpliendo normas, ahora la gente de la botillería o gente que vendiera alcohol o tabaco no le venden a menores de 18 años, pero... no, claro. Las imágenes, respecto a las imágenes de advertencia, sí, tampoco era como muy como incentivador para la gente porque seguía comprando. A pesar de que las imágenes eran como bastante claras y explícitas, la gente sigue comprando. Y también discutíamos sobre este principio de la economía de que los seres humanos, las personas, somos seres racionales y todas nuestras decisiones las tomamos para nuestro propio bienestar, ¿no? Que en las bases de la economía y del modelo predictivo que nosotros estamos utilizando. Nosotros conversábamos en la clase anterior, y va a ser algo que va a ocurrir constantemente, sobre todo desde el punto de vista crítico del derecho, que nosotros no siempre actuamos de forma racional y nuestras decisiones no siempre están motivadas, orientadas a nuestro propio bienestar. Y eso se relaciona directamente con ese tipo de normativas, porque en el caso de lo que decían ustedes de las imágenes en las cajetillas, para tratar de desincentivar el consumo del cigarro en Chile, y se le ha cobrado un montón de impuestos al consumo de cigarro, la gente lo que hizo, y de hecho subió un mercado que no se esperó en lo más absoluto, que eran estos que cubrían las cajetillas de cigarro. No sé si ustedes consumen o han visto a alguien o supieron sobre esto. Cuando cambió la normativa, la gente lo que hizo fue cubrir las cajetillas. O el contrabando también, creo, de cigarro. El contrabando sería el caso de... Es súper sancionado el contrabando de cigarrillos en Chile. No sé cuánto hay de contrabando de cigarrillo, para serlo honesto, no manejo los números, pero sé, porque alguna vez tramité algunas causas, que si usted es descubierto, yo, fuéramos descubiertos trayendo tabaco de otro país, se nos cobra el impuesto incluso, aparte de la sanción penal que recibimos. Es que yo he visto personas que tienen esos cigarros, unos cigarros que creo que entran como por contrabando. Obviamente las personas que conozco no eran las personas responsables del contrabando en sí, pero eran claramente cigarros que provenían de esos. Unos delgaditos. Sí, largos. También, sí. Entre otros consumos. Yo no consumo cigarrillo, pero sí los he visto. Los he visto y no sé de dónde vienen tampoco, porque son muy delgaditos, no pareciera que no eran los productos que venden siempre. En la realidad, le comento, pues sí, probablemente siempre hay contrabando. El contrabando es muy difícil de manejar, pero la normativa actual nacional es bien drástica con el contrabando de cigarrillo. Y lo sé por alguna causa que alguna vez tomé, que cuando se logra pillar a una persona trayendo cigarrillos de fuera del país, no solamente cumple una pena de carácter penal, sino que además debe pagarle al Estado como si hubiera vendido todas esas cajetillas, que en realidad no las vendió, porque el Estado se las requisó y eventualmente las tendría que haber destruido. Y después lo persiguen una vez que cumple la sanción penal por el pago de impuestos
por la venta de esos cigarrillos que no vendió. Y no existe excusa alguna que usted pueda dar, ni siquiera su actual situación económica, para no pagar ese impuesto. Entonces es una sanción bastante fuerte para quien trae contrabando de cigarrillos. Entonces por eso es que no debe tocar, siempre hay, ¿no? Lo mismo que en el caso de drogas duras también, siempre sigue alguna especie de contrabando, pero no es algo que ocurra tan descriteriadamente como uno pudiera imaginarse. Ya. Y revisamos entonces estos conceptos sobre la economía, revisamos esta idea en general de que nos referíamos al óptimo de Pareto, revisamos también esta idea de una de las finalidades del análisis económico del derecho, que es el predecir conductas que a veces puede recibir efectos positivos o algunos efectos positivos no esperados, como lo que nosotros conversábamos en las modificaciones legislativas que conversamos, como en el caso de la ley de acoso callejero, que si bien no logra el objetivo esperado, sí en efecto logró por lo menos desincentivar algunas conductas negativas que esperaba la normativa lograr. Ya. Y además quería definirles de qué se trataba la economía. Si bien probablemente ustedes dentro del texto que leyeron vieron algo, y probablemente cuando ustedes vieron economía primero, creo que primero ustedes ven economía, ya tienen una idea de qué se trata la economía, pero les voy a dar una definición, que es la definición que yo siempre doy, que la economía es la ciencia de la elección racional en un mundo donde los recursos son limitados en relación a las necesidades humanas. ¿Qué es lo que le preocupa entonces a la economía? Para nosotros, desde el análisis económico del derecho, es el predecir las conductas de las personas, y le preocupa la distribución de estos recursos escasos que nosotros conversábamos hace un rato. Este modelo va a funcionar siempre que entendamos que las personas actúan racionalmente y solo en virtud de aquello que los beneficia, que es lo que conversábamos hace un rato, que son estos parámetros de lo que nosotros entendemos en la economía, y le importa esta distribución y la gestión de la escasez. Y así también le preocupa la adopción de las decisiones de las personas en atención a la escasez de los recursos. Eso es lo que nosotros podemos entender por economía, y de esta manera lo entendemos en la aplicación de este análisis económico del derecho. Nosotros ya vimos que el análisis económico del derecho es esta aplicación de técnicas, criterios y modelos de la microeconomía para interpretar y examinar distintos institutos jurídicos. Desde esta perspectiva, nosotros entendemos entonces que el análisis económico del derecho tiene diversas funciones, que es el crear normativa para solucionar esta idea de la escasez y distribuir recursos, y crear modelos predictivos en virtud de cómo se genera esta normativa, que es lo que hemos conversado hasta ahora. Ya. ¿Les queda claro eso que hemos revisado hasta ahora? Sí, profe. Ya. ¿Les queda ¿y están de acuerdo con estos presupuestos? ¿Qué me dice la economía con respecto a este modelo económico? Estoy cerrando mi correo para que no suene. Sí. Sí, pero ¿por qué? O sea, bueno, yo creo que la premisa de la economía que usted mencionaba, y que también la vimos en primero, el tema de las necesidades y los recursos, ya de ahí es una premisa que yo encuentro correcta, porque es verdad que uno no termina de encontrar necesidades personales, pero obviamente los recursos son... Como respecto a la naturaleza humana, no. De hecho, un profesor de economía de mi facultad nos ponía como ejemplo que las necesidades humanas se lo podía representar como un caballo que uno le pone el alimento que come el caballo en particular, no me acuerdo lo que es, atado con un palo que nunca va a alcanzar. O sea, nosotros nunca vamos a alcanzar una satisfacción plena de todas nuestras necesidades, porque cuando satisfacemos una necesidad particular, nos nacen 20 necesidades más. Claro. Esto con mayor razón en un modelo económico como el que nosotros estamos, donde estamos constantemente incentivados no al consumo, ¿no? Porque finalmente nosotros somos como sujetos y sujetas de consumo. Entonces constantemente tenemos nuevas necesidades y las satisfacemos, y después tenemos otras necesidades y aparecen nuevas necesidades distintas a las que teníamos antes. Entonces, y también con la configuración y también nosotros podríamos pensar dentro de lo que nosotros estamos revisando, también no solamente en necesidades económicas o con respecto a bienes y productos, sino también a servicios. Entonces, también con respecto a servicios de salud. Como en la realidad nosotros tenemos un sistema de salud. ¿De qué forma nuestro sistema de salud nacional, por ejemplo, actualmente, si nosotros estamos enfermos, ¿es nuestro sistema de salud privada o público?
Igual es opcional, se puede instaurar en el sistema privado, pero todos tenemos derecho a FONASA, que es el sistema de salud pública. Y el sistema de salud público, ¿no? Tenemos FONASA hay y por otro pero lado... Claro, dentro de FONASA igual hay distinciones porque está la clase A, la B, la C, pero todos se supone que tenemos derecho ahí y cada una de esas clasificaciones tiene beneficios también, dependiendo del monto que uno paga y lo que gana. De lo que gana, ¿no? Claro. Y por otro lado tenemos la posibilidad de inscribirnos en instituciones o ISAPRES, ¿no? De carácter privado, donde uno tiene otros beneficios dependiendo de cuál es la que uno escoge, porque uno es libre de escoger distintas ISAPRES, ¿no? Si es que no quiere optar por FONASA, porque también podría optar por FONASA. Ya, esa es la regla general de la forma en que nosotros tenemos nuestro sistema. En la gran mayoría de los chilenos, ¿dónde se encuentran? ¿Se encuentran en FONASA o en el sistema privado? Yo tengo entendido que en FONASA. ¿La gran mayoría de los chilenos? Sí, es que por lo menos no sé, por lo que veo, pero es por un tema de que FONASA tiene menos discriminación en cuanto, por ejemplo, a las mujeres, tiene mayores beneficios con el auge, los servicios son mejores, por lo menos en la región, porque la capacitación y los instrumentos públicos que están dentro del hospital tienen como mejor calidad en cuanto a la clínica, por lo menos en Iquique. Sí, para emergencias creo que, pues, y eso es como ya una discusión particular, ¿no? Pero para emergencias creo que sí, los mejores servicios que se prestan acá es en el hospital y no en las clínicas, y las clínicas en casos muy graves lo derivan al hospital. Sí, eso tenía entendido yo, pero entiendo que no, la gran mayoría de las chilenas o chilenos, o por lo menos las mayores rentas, no se encuentran en FONASA, porque si todos nos trasladáramos a FONASA, entonces ahí mejoraría el servicio de salud público, que es como uno de los defectos que se generan. Incluso yo tengo colegas que deciden voluntariamente estar en FONASA para beneficiar a FONASA y no beneficiar al sector privado, y para que eventualmente tengamos una institución pública con mayor poder, con poder de poder competir con estos privados que tenemos, o de poder mejorar, sobre todo por esto que usted me dice, Gabriela, con respecto a la discriminación que tienen los privados, por ejemplo, en el caso particular de las mujeres sobre los 25 años, ya hasta parece los 45 años, que es la edad que se considera que uno está en edad fértil y cómo se sanciona desde el ISAPRE en el pago que uno paga, independiente de que tenga o no tenga hijos. ¿Sí? Y a pesar que los hijos, las mujeres no los tienen solos, los tienen en conjunto con un hombre. Ya, y este sistema privado de salud, o mixto, porque es un sistema mixto, ¿es un sistema eficiente, como viéndolo desde el punto de vista de lo que nosotros hemos revisado desde el análisis económico del derecho? Y esto es de opinión, por supuesto. A grandes rasgos no, pero por lo mismo que decía, bueno, usted y Gabriela, de que se hace este sesgo por la situación económica, muchas veces más fácil encontrar eficiencia en sectores que están más guiados por el ámbito privado, porque obviamente todo se basa en la plata, entonces si uno paga más, obviamente va a tener mayor calidad de servicio. Por algo está este contraste entre el servicio público y privado. Entre comillas, porque hay cosas y ciertos servicios que yo me he dado cuenta hasta el último tiempo que ISAPRE tampoco cubre, aunque uno lo pague. Aunque uno pague la ISAPRE constantemente, igual quedan fuera, y ahí es donde tienen que llegar finalmente la discusión ante tribunales si el ISAPRE lo debe cubrir o no lo debe cubrir. Sí, aparte que tampoco llega a ser eficiente porque igual genera discriminación en tantos ámbitos, como por ejemplo decíamos el tema de la mujer, cuando uno padece una enfermedad crónica ya no puede optar a una ISAPRE, solamente tienes la opción de FONASA, entonces eso, y en cuanto a la situación económica de la persona también es una discriminación porque hay planes que no están al acceso de todas las personas. Claro. Eso lo cuesta como eficiencia al... Es que pasa que la ISAPRE al final del día sigue siendo un negocio, o sea, por eso te van a discriminarte sí o sí si tienes una enfermedad crónica, porque una enfermedad crónica implica un gasto, una mayor atención y al fin mayor costo. Entonces por eso terminan haciendo esa discriminación, al contrario de lo que pasa en la FONASA, en que no pueden hacerte esa discriminación. Eso también siento que se nota. Ay, disculpe. No, diga nomás. Que eso siento que se nota así como por lo que habla uno con gente, bueno, principalmente mujeres, sobre todo en los partos, y sobre todo con antigüedad, o sea, con unos años atrás. Quizás ahora las cosas han mejorado, porque igual siento que Chile un poco ha salido entre comillas adelante, hay más profesionales, etcétera, pero antes he escuchado que de mis familiares que si no tenían una forma de acudir a, por ejemplo, servicios privados como clínicas para un parto, por ejemplo,
la opción que quedaba era el hospital y la atención era claramente mucho más deficiente y negligencia. Y entonces igual al final se resumía a tener la posibilidad de acudir a un servicio privado y si no, la atención un poco más deficiente de un servicio público. Lo que pasa desde un modelo como el que nosotros nos encontramos es que se tiene mucha desconfianza del servicio público y por tanto se entregan ciertas prestaciones de servicios a privados, como el que tenemos nosotros ahora como opción, ¿no? En las ISAPRES. Entonces lo entregamos a privados y estos privados, por supuesto, se van a orientar, según lo que dice Juan, a aquello que les parece más rentable, es decir, aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas no les resultan rentables, tampoco las mujeres en edad fértil resultan tan rentables y por tanto las sancionan con una mayor cotización. Así por lo menos el sistema, si lo vemos desde el punto de vista de la ganancia de este privado, ¿no? Que naturalmente un privado si se va a inmiscuir en ese tipo de servicios lo va a hacer esperando una ganancia. Ahora, ¿cómo se produce el problema en un sistema como el de nosotros? Y también piensen que nuestro sistema muchas veces sigue al sistema norteamericano. El sistema norteamericano es mucho más drástico que el nuestro. En el sistema norteamericano existe lo que se llaman los seguros de salud y antes de lo que se llama el Obamacare no existía ningún tipo de posibilidad de ser atendido cuando uno no tenía estos llamados seguros de salud que distinguen y que uno tiene que ir pagando diversas primas para cubrir determinados costos. Entonces, uno, para buscar beneficiar al servicio privado y este negocio que se genera de la salud, entonces lo que hace es desarticular al servicio público. Por eso es que es tan importante en el caso que nosotros estamos conversando actualmente y entendiendo el momento en que nos encontramos actualmente, fortalecer ciertos servicios públicos, como en este caso FONASA, ¿no? Para buscar, ¿por qué? Porque se piensa o se espera que no teniendo este interés privado sí se ocupe de estos costos, por ejemplo, de las personas que sufren enfermedades crónicas o qué pasa con las mujeres, los pacientes más complejos, dentro de lo que es el servicio de salud. Ya, ahora les voy a dar un break de unos 15 minutos y volvemos a la segunda hora de clases y voy a empezar la segunda hora de clases mostrando algunos ejemplos de algunas de las cosas que hemos revisado en análisis económico del derecho y después vamos a seguir revisando algunos conceptos más por una hora pedagógica, ¿no? 45 minutos más. Ya, profe. Ya, pues nos vemos entonces en 15 minutos. Nos vemos, profe. Chao. Ya, profe, nos vemos. Chao. Chao.